un honor estar con ustedes. Estamos llegando a una sesión en vivo. Hoy estamos domingo, siendo ahora 4:15 de la tarde. Quiero enviar un saludo a quienes se están conectando a esta sesión de clase. Vamos a hablar un tema sobre la labor que tiene que desarrollar un servidor público, es decir, vamos a hablar de aquellas funciones que tiene el asistente en función fiscal, conocido también como el AFF, y también la labor que va a tener que desarrollar el asistente administrativo. Vamos a hablar entonces de sus funciones y vamos a mencionar la importancia de lo que viene a ser el proceso para que un servidor público como el asistente en función fiscal conozca básicamente qué labores tiene que desarrollar en el día a día cuando forma parte de una institución tan grande y tan importante como viene a ser el Ministerio Público. Veo muchas personas que se están conectando, así que quiero empezar saludando también a la doctora Jessie, muy buenas tardes. Pau, muy buenas tardes también que está conectado. Pueden ustedes darle, bueno, corazones para que podamos llegar a más personas en esta transmisión de clase. También, estimados participantes, buenas tardes a Efraín, que se está conectando también. Y a cada uno de ustedes que están presentes aquí a través de la plataforma de Zoom. Y estamos llegando en vivo, ustedes pueden observar las diapositivas y a quienes nos están viendo también a través ya de las diferentes redes sociales de juris.p, derecho a un clic. ¿De acuerdo? Muy bien. A María Teagurto, ¿no? Buenas tardes también. Muchas gracias por estar presente en esta transmisión y a todos ustedes que están presentes en esta sesión de clase el día de hoy. Bueno, ¿cuál es el tema que nos convoca a abordar en esta ocasión? Vamos a hablar, como les estaba señalando, y ustedes pueden visualizar acá en las diapositivas, las funciones que va a desarrollar un servidor público, en este caso el asistente en función fiscal, cuyas siglas se le conoce como AFF. Como todo sujeto que tiene condición especial, en este caso funcionario y servidor, tiene que regir su comportamiento en base a lo que señala una norma o una infranorma institucional. Es decir, tiene que existir algún documento donde se encuentre establecido cuáles son las funciones que tiene que desarrollar precisamente este servidor público. Y esas funciones las vamos a encontrar precisamente, si ustedes pueden visualizar, en la resolución de la Fiscalía de la Nación, que es la número 2968 MPFN de fecha 25 de octubre del 2019. Sí, es decir, poco antes de lo que fue la pandemia a consecuencia del brote del COVID-19, se tuvo una resolución en la cual se estipulaba las nuevas funciones que tiene que desarrollar el asistente en función fiscal, que son un promedio de 16 funciones establecidas en esta resolución. Entonces, quien va a postular a una institución como el Ministerio Público y va a ocupar ese cargo, sabemos que tiene que conocer cuáles son estas 16 funciones. El hacer algo distinto a lo que se encuentra establecido dentro de esta resolución podría acarrear desde responsabilidades de carácter administrativa hasta amonestaciones, llamadas de atención, memorándum, y si vemos una cuestión gravísima, incluso investigaciones de corte penal. Una pregunta bastante frecuente es si esta resolución establece también las funciones del asistente administrativo, y la respuesta es no, porque existe otra resolución que establece cuáles son las funciones que tiene que desarrollar también este servidor público que viene a ser un asistente administrativo. Empero, esta resolución, la número 2968-2019, es de exclusividad para la labor que tiene que desarrollar el asistente en función fiscal. Antes de pasar a lo que van a venir a ser sus funciones, tendríamos que hablar del Ministerio Público. Y para ello les voy a formular una pregunta a quienes nos están viendo, quienes están en la sala Zoom y quienes nos están viendo también a través de la plataforma digital de juris.p. ¿Qué vendrá a ser el Ministerio Público? Esa es la primera pregunta que yo les lanzo, ¿no? ¿Qué es el Ministerio Público? Ya, es una institución, sí, pero ¿qué funciones tiene el Ministerio Público en la sociedad? ¿Sería importante su creación? ¿Por qué nació? ¿Cuáles son las prerrogativas que tiene una institución tan grande como la Fiscalía? La Fiscalía está conformado, ¿no?, por funcionarios, que en este caso vienen a ser los fiscales,
y también está conformado por los servidores públicos, que en este caso vienen a ser los asistentes en función fiscal y asistentes administrativos. Asimismo, el Ministerio Público está conformado por las gerencias. Existe una gran diversidad de gerencias como la de potencial humano, tenemos también la gerencia de medicina legal, tenemos una BIF, entre otras gerencias, imagen institucional, por ejemplo, que se van a encargar de otras labores distintas obviamente a lo que viene a ser una función de investigación, pero que forman parte de una institución tan grande como viene a ser la Fiscalía. Voy a dejar de lado las gerencias para hablar básicamente de la función de investigación. Obviamente el Ministerio Público es un orden jerárquico, existe un orden jerárquico como en todas las instituciones del aparato estatal, y empezamos hablando pues de la cúspide, quienes se encuentran arriba con cargo de representación y también de investigación, como viene a ser FN, es decir, Fiscalía de la Nación. En la actualidad tenemos a una fiscal de la Nación, ¿no?, que es la máxima representante de la institución del Ministerio Público, llámese en este caso la Fiscalía. Debajo de FN, debajo de la Fiscalía, tenemos a los fiscales supremos. Y cada fiscal supremo tiene los fiscales adjuntos supremos también, ¿no? Son finalmente los que designan al fiscal de la nación. Por debajo de los fiscales supremos vamos a encontrar a los fiscales superiores, que también tienen diversas prerrogativas y funciones, como por ejemplo investigar los famosos casos Oxy. ¿Y qué son los casos Oxy? No son otra cosa que la denuncia contra magistrados, contra jueces y fiscales por una conducta infuncional, y se van a encargar las fiscalías superiores de esa labor de investigación. Asimismo, como es una segunda instancia, se van a encargar de la revisión y análisis de las famosas REAs. ¿Qué son las REAs? ¿Qué vendrán a ser las REAs? Son los recursos de elevación de actuados. Y tenemos ahí a los fiscales superiores y los brazos derechos. Obviamente los fiscales superiores son los fiscales adjuntos superiores. En un primer nivel encontramos a los fiscales provinciales y los fiscales adjuntos provinciales también. Entonces vamos viendo cómo esto se va conformando a través pues, de un orden jerárquico el Ministerio Público. Eso a nivel de funcionarios. Eminentemente un asistente en función fiscal puede estar desde FN, es decir, en la Fiscalía de la Nación. Podemos tener asistentes en función fiscal en las Fiscalías Supremas, en las Fiscalías Superiores y obviamente en mayor número lo vamos a encontrar en las Fiscalías Provinciales. No solamente los asistentes en función fiscal, sino también los asistentes administrativos. Y por ahí quienes ingresan obviamente a través del programa CESIGRA, o quienes ingresan a la institución a través del programa de voluntariado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el esquema del Ministerio Público. Dejamos la estructura y partimos de quién viene a ser titular del ejercicio de la acción penal. Para hacer mención de ello, entonces empezaríamos hablando pues del fiscal. Nosotros sabemos que el fiscal, ¿no?, es el titular del ejercicio de la acción penal. Conduce la investigación, tiene que guiar su comportamiento con objetividad, con neutralidad, con imparcialidad y siempre en base a lo que señala la Constitución política y el Código Penal. O sea, no puede apartar su comportamiento fuera de lo que dice el Código Penal y también nuestra Carta Magna. Tiene carga de probanza y quién es finalmente que va a tener que decidir sobre una investigación. El fiscal emite tres cosas. Eso lo estipula el Código Procesal Penal. El fiscal emite las disposiciones, emite los proveídos y formula los requerimientos. Reitero nuevamente, ¿ya? El Ministerio Público emite lo que vienen a ser las disposiciones. De inicio voy preguntándole qué entienden por disposición. Luego formula o emite los proveídos. Igual les pregunto, ¿qué entiende por proveídos? Y formulan los requerimientos. Igual les pregunto qué entendemos por requerimientos. Durante toda la actividad procesal siempre va a emitir eso el fiscal. Siempre va a emitir eso el fiscal. Pero por sí solo el fiscal no puede hacer ello. Porque no nos olvidemos que el fiscal, aparte de investigar, tiene que ir a las audiencias. No solamente a la del juicio oral, sino tiene que ir a la audiencia de etapa intermedia. Y a las diferentes audiencias que se pueden dar
durante la primera fase de investigación, ¿no? O sea, puede estar en una audiencia de tutela de derechos, de control de plazo, puede estar en una audiencia de requerimiento de prisión preventiva, puede estar en una audiencia de control de acusación, de control de sobreseimiento, puede tener casos en juicio oral y uno no llega pues a estas audiencias para especular. Uno tiene que estudiar su caso para poder tener una adecuada presentación precisamente en estas audiencias, ¿no? En el juicio, o en la etapa intermedia, o en la misma investigación preparatoria. Entonces, eso toma tiempo al fiscal. Aparte que tiene que conducir la investigación y dentro de ello está tomar las declaraciones a los testigos y también las declaraciones indagatorias, llámese en este caso a los investigados. Estoy hablando obviamente de las fiscalías provinciales. Entonces existe una gran carga laboral en las fiscalías provinciales, ¿no? Eso es una realidad, no lo podemos desconocer. Existe gran carga laboral en las fiscalías provinciales. Y eso porque existe también gran cantidad de denuncias que cotidianamente llegan. Por ejemplo, les voy a preguntar, hablo de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pregunta, mire, es importante su participación. ¿Cuántas denuncias creen ustedes que llega diariamente a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar? A ver, un aproximado. ¿Cuántas denuncias creen ustedes que llega a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar? A ver, un aproximado diario de denuncias. ¿Cuántas ingresarán? ¿Cuántas ingresarán? A ver. Algunos me dicen 5, algunos me dicen 3. Estamos hablando un poco de cantidad. Lindo sería que ingrese esa cantidad, ¿no? Pero ¿cuánto creen ustedes de denuncias recepcionan la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar? Tenemos obviamente por ahí información en la cual nos señalan que diariamente suele llegar un total de 200 denuncias. No, muy bien. Por aquí alguien lo dijo, ¿no? Acá lo voy a estar leyendo porque estamos llegando en vivo. Xavi, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, pero Xavi me dice 10. Roy me dice mínimo 50, creo. Claro, va a depender del lugar donde nos encontramos. Leticia me dice 200, ¿no? A nivel de despacho distrital, sí, a nivel de despacho. Porque obviamente, si vemos a nivel nacional, la suma es elevadísima. Pero ¿cuánto creen ustedes que llega a nivel pues, de despacho fiscal? Obviamente va a depender del distrito fiscal donde tú te encuentras. Pero un aproximado de 200 denuncias diarias. 200 denuncias diarias que podría llegar en una fiscalía de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En una semana, ¿cuánto podríamos tener? Un total incluso de 1000 denuncias. Imagínense ustedes, fiscales, tengan que atender 1000 denuncias. Porque el fiscal ya sea que aperture o archive la investigación, pero tiene que estudiar esa denuncia para ver si le genera una sospecha inicial simple y decide emitir una disposición que aperture la investigación, o quizás no existe ningún tipo de sustento, por lo menos indiciario en la denuncia que se presenta. Entonces lo que va a hacer es emitir una disposición de archivo, ¿no? Entonces la cantidad es bastante considerable. Aparte de esta Fiscalía de Violencia, que son las que en el ranking tienen más ingresos de denuncias, tenemos a las fiscalías. ¿Han escuchado hablar, estimados participantes, por ejemplo, quién se encarga de investigar aquellos casos como, por ejemplo, una persona es víctima de un robo, pierde sus tarjetas de crédito y se vacían toda la suma de dinero que se encuentra en su cuenta? O si tú un día estás ingresando a tus redes sociales, a tu Facebook, y te acaban de hackear. Y quien hackeó empieza a llamar a tus contactos para pedir suma de dinero. ¿Qué fiscalía será competente para investigar estos delitos? ¿Cuál será la fiscalía que se encarga de investigar estos delitos? Y no son las fiscalías comunes, sino ¿qué fiscalía es? ¿Qué fiscalía será? Todo ello forman parte del ciberdelito y la ciberdelincuencia. Entonces, si forma parte del ciberdelito y la ciberdelincuencia, ¿quién vendrá a ser la fiscalía competente para investigar precisamente estas denuncias? Estimados amigos, hemos escuchado hablar de las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia,
que tienen una creación de aproximadamente un año, no tiene mucho tiempo, es poquísima, ¿no? Un año y medio exagerando, pero se tiene estas fiscalías que son especializadas, se entiende que son fiscales especializados en ciberdelincuencia, y ellos tienen una gran cantidad de casos también, ¿no? Entonces, hay mucha carga también en ellos. Luego tenemos pues la Fiscalía de Lavado de Activos, la Fiscalía de Trata de Personas, las Fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, las Fiscalías comunes, es decir, los que ven los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por mencionar algunos, a propósito de que ahora ya está por crearse las Fiscalías en Derechos Humanos. Y existe una gran posibilidad de que ellos van a ver también una gran infinidad de casos. En conclusión, existe una gran carga laboral. En conclusión, estimados participantes, tenemos una gran carga laboral. En pocas palabras, el fiscal por sí solo no va a poder enfrentar todo ello. Es difícil, ¿no? Porque el fiscal, aparte de su calificación, el fiscal tiene que estar en las audiencias. Tiene que dirigir sus otros casos también y disponer qué es lo que tenemos que realizar, qué es lo que se tiene que hacer. Tiene que hacer los impulsos procesales. Tiene que controlar el tiempo de investigación. Entonces, hay un gran trabajo en el caso de las fiscalías provinciales. Entonces, obviamente, la realidad de una carga procesal, eso nadie lo puede objetar, ¿no? Entonces, el fiscal por sí solo no se va a dar abasto. Necesita pues de alguien que realmente le pueda asistir, quien pueda apoyar en la labor administrativa y también en algunas otras funciones que son propias las del fiscal. Entonces se necesita que el fiscal tenga un brazo derecho. Y ahí ingresa la pregunta, ¿no? ¿Quién vendrá a ser el brazo derecho de un fiscal? ¿Quién vendrá a ser, estimados participantes, el brazo derecho de un fiscal? No vas a decirme el fiscal adjunto, porque obviamente yo sé que el fiscal provincial, el brazo derecho pues es el fiscal adjunto. Ah, por ahí me dicen, la policía. Bueno, con la policía se busca trabajar el binomio, pero finalmente el fiscal es quien conduce la investigación, ¿no? La policía le ayuda, es cierto. Por ejemplo, cuando hay que ejecutar una conducción compulsiva, ahí va a estar la policía, o cuando el fiscal disponga que todos los actos de investigación que el fiscal ya decidió se realicen, pero en sede de la Policía Nacional del Perú. Entonces, la policía coadyuva y luego emite el informe correspondiente. Se entiende de todos los actos de investigación que el fiscal dispuso y que la policía, se entiende, realizó, ¿no? Pero no estoy hablando de ese apoyo. Estoy hablando de un apoyo interno dentro del Ministerio Público. ¿Quién tiene que apoyarlo? O sea, cuando el fiscal dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Tiene que aparecer alguien que diga, yo, ¿cierto? Yo, el asistente en función fiscal. El asistente en función fiscal. El nombre es bonito. O sea, es un asistente en función fiscal. En función. Y se entiende, por ende, y la resolución que estoy mencionando, que es la 2968-2019, dijo, no vamos a tener solo a un asistente en función fiscal que haga labores administrativas, ¿no? Porque se decía, mira, vamos a ver, la labor del asistente en función fiscal es muy importante, pero tenemos que tener a un asistente en función fiscal que tenga perfil de fiscal. Reitero nuevamente, se tiene que tener un asistente en función fiscal que tenga perfil de fiscal. Y a su momento yo les he señalado que, claro, el fiscal conduce la investigación, tiene carga de la prueba, es un funcionario público, pero ¿qué es lo que emite? Disposiciones, proveídos y formula requerimientos. Y el asistente tiene que tener ese perfil de fiscal y eso se establece en esta resolución. Ahí establece. Entonces se entiende que el asistente no se va a quedar como asistente toda la vida. Se entiende que cuando llegue el momento adecuado, ese asistente que ahora está y que ya realiza muchas labores que hace el fiscal, obviamente no va a audiencias, pero va a llegar el momento donde tiene que asumir la responsabilidad social, ¿no? De defender la legalidad, de defender a la sociedad. Es decir, llega el momento de decir, ya estoy preparado y puedo ser un fiscal, ¿no? Pero hay que ir formándolo.
Hay que ir formándolo. Entonces, por eso la resolución le da un perfil de fiscal a este asistente en función fiscal. Profesor, ¿es lo mismo el asistente en función fiscal que el asistente administrativo? ¿Qué opinión tienen ustedes, estimados participantes? ¿Será lo mismo hablar del asistente en función fiscal y el asistente administrativo? Obviamente que no. Y hace un momento ya les he señalado. Esta resolución 2968-2019 no nos habla de las atribuciones del asistente administrativo. Solo nos habla de las atribuciones que va a tener el asistente en función fiscal. Solamente de ellos, de nadie más. ¿De acuerdo? Entonces existen otras normativas que señalan cuáles son las atribuciones de un asistente administrativo, que para empezar, no, porque mira, ¿cuál es el perfil de un asistente? Que sea bachiller. O sea que ya es una persona preparada, ha estudiado 6 años, ahora es bachiller y te piden, dependiendo obviamente de la convocatoria, pero que tengas 2 años de experiencia realizando labores en una institución del Estado. Porque el asistente tiene que llegar preparado. En cambio, el asistente administrativo no. Desde el 8º ciclo, tú puedes ya postular a ser asistente administrativo. Obviamente, las labores que desarrolla son muy importantes, pero desde la perspectiva administrativa, oficios, coordinaciones, contar folios, recepcionar escritos, son las labores, entre otras más obviamente, que va a desarrollar el asistente administrativo, ¿no? Ahora, si tú todavía no estás pues bajo el perfil de asistente administrativo, el Ministerio Público tiene los programas, por ejemplo, de voluntariado. Entonces ahí, quien quiere trabajar para el lado de la fiscalía puede buscar los programas de voluntariado y empezar a tener ahí los roces pues dentro de la institución de la fiscalía. O si por ahí tú ya estás en tu último año, buscas el CESIGRA y por el CESIGRA podrías ingresar a trabajar también a través o en el Ministerio Público, ¿no? Pero para ser asistente tú tienes que ser mínimamente bachiller. Profesor, ¿y si yo ya soy abogado? ¿Puedo ser asistente en función fiscal? Doctores, ¿el abogado puede ser asistente en función fiscal? Por supuesto que sí, porque la regla mínima es ser bachiller. Ya si tú eres abogado, obviamente te has pasado de lo que se pide, ¿no? Pero no hay ningún problema. Puedes postular también a ser asistente en función fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta ello. Miren, vamos a pasar entonces a una definición inicial de lo que viene a ser el asistente en función fiscal y que nos señala. Son 16 funciones, en la actualidad 15, porque ya no estamos en pandemia. En pandemia señalaron una función más, en realidad iniciaron con 15 funciones el asistente en función fiscal. Cuando sucedió ese tema de la pandemia, agregaron una función más. Ahora que ya se entiende, ya no estamos en situación de pandemia, entonces solamente tenemos 15 funciones. Aquí falta actualizar 15 funciones, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el asistente de función fiscal? Como nos dice aquí, el asistente de función fiscal es un servidor público que labora, obviamente, en el Ministerio Público y tiene que cumplir determinadas funciones que le señala su reglamento de organización y funciones, o su directiva, su memorando. Su jefe inmediato, en este caso, siempre será un fiscal. Siempre el jefe inmediato, por obvias razones, de un asistente de función fiscal será un fiscal, que podría ser el provincial, los fiscales adjuntos, el fiscal superior, los fiscales adjuntos superiores, el fiscal supremo, el fiscal adjunto supremo, o FN incluso también, ¿no? Va a depender a qué cargo vas postulando, pero siempre el asistente de función fiscal tiene que tener un jefe inmediato. No se puede mandar por sí solo. Hay quien le tiene que decir qué hacer y qué realizar, al margen de que tenga conocimiento de lo que señala su reglamento de organización y funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con la primera función. ¿De acuerdo? Empezamos con la primera función. Aquí tenemos, podemos visualizar. Miren, ¿cuál es la primera función de nuestros amigos, los asistentes en función fiscal? La primera función, elaborar los proyectos de providencias, disposiciones y requerimientos. ¿De acuerdo? Nuevamente, pongo aquí a ustedes para que puedan analizar o para que vamos obviamente a ampliar este punto, pero lo que yo les estoy señalando es que emite un fiscal. Elabora, o como algunos señalan, proyecta.
Pero ¿qué es lo que elabora o qué es lo que proyecta? Providencias, disposiciones, requerimientos. ¿Ya? Obviamente, dentro de la primera función, luego nos dice que es obligación también del asistente de función fiscal elaborar los oficios por orden del fiscal, quien debe instruir sobre sus lineamientos y fundamentos, siendo responsable de la enumeración correlativa que corresponde. Pero de eso vamos a hablar luego. Vamos a empezar señalando de lo que nos señala las providencias, los requerimientos y los proveídos, ¿no? La pregunta es, a todos ustedes, estimados participantes, empecemos por la disposición, ¿ya? Empecemos por la disposición. Pregunta a la clase, ¿qué es una disposición? A ver, ¿qué vendrá a ser una disposición, estimados participantes? Los voy leyendo, dicho sea de paso, ¿ya? A todos los que están aquí veo que ustedes están interactuando muy bien. Vamos a ver, pregunta entonces a la clase, ¿qué vendrá a ser, estimados participantes? Una disposición que, dicho sea de paso, forma parte de una función, la número 1, que tiene que realizar nuestro amigo el asistente de función fiscal. ¿Qué es una disposición? A ver, muy bien, se van conectando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver. César, hola César, ¿cómo estás? ¿Ya? Quienes están en el Zoom también y quienes nos están viendo. A ver, vamos a ver. Ali me dice, son las decisiones que toma el fiscal en el transcurso del proceso penal. Muy bien, Ali, excelente. ¿Qué más entendemos por lo que viene a ser una disposición? Porque esa es la primera función que desarrolla pues nuestro amigo el asistente de función fiscal. Elaborar disposiciones. Entonces, si imagínate, tú ocupas un cargo como asistente, tú tienes que saber qué es una disposición, porque imagínate si el fiscal te diga, muy bien, asistente, encárgate de elaborar la disposición de esa carpeta fiscal número 450-2020. Entonces, si el asistente desconoce qué es una disposición, se empezará pensando qué viene a hacer, y les adelanto, el código no señala qué es una disposición. Sí, menciona cuando dice el fiscal emitirá disposiciones, pero no te conceptualiza lo que viene a ser una disposición. Es por eso que yo les estoy preguntando, ¿ya? No, instrumento procesal para comunicar decisiones del fiscal a cargo en el proceso. Muy bien, Anthony, excelente, perfecto, muy bien. Vamos a mencionar en ese sentido, vamos a utilizar la pizarra. Nos vamos a la pizarra. Y aquí en la pizarra vamos a mencionar la función, podemos visualizar la función del AFF. Ya hemos señalado, a veces en la convocatoria se aparece como AFF y no es otra cosa que el asistente en función fiscal. Su primera función que va a tener nuestros amigos los asistentes en función fiscal es precisamente elaborar lo que vienen a ser las disposiciones. Muy bien. Hay una conceptualización bastante interesante que nos han realizado, ¿no? A través de lo que viene a ser el TikTok, porque nos han dicho que las disposiciones vienen a ser las decisiones que adopta obviamente un fiscal durante el proceso penal. Correcto, eso viene a ser una disposición. Es un documento, ¿cierto?, en la cual se plasma la decisión de un fiscal durante el desarrollo de un proceso penal. La disposición es un documento, ¿ya? Es un documento en la cual se plasma la decisión que toma un fiscal durante el desarrollo del proceso penal, durante el desarrollo del proceso de investigación. Y existen pues una serie de disposiciones que hay que tomar en cuenta. Y vamos a ver aquí, miren, por ejemplo, ¿qué sucede si llega una denuncia al Ministerio Público? ¿Qué hacemos, estimados participantes, si llega una denuncia al Ministerio Público? Hay que tener que calificar la denuncia, ¿cierto? Esa calificación puede ser y me puede ayudar a decidir si yo aperturo la investigación
o no. Para aperturar la investigación, nosotros ya sabemos que se necesita de una sospecha inicial simple, ¿no? O un indicio o duda razonable para poder aperturar la investigación. Si al fiscal le genera ello, entonces, ¿qué tipo de disposición va a emitir? Si el fiscal dice, no, acá existe un indicio, una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictuoso, delictivo, ¿qué emite un fiscal? ¿Qué disposición? La disposición de inicio de diligencias preliminares o, como algunos lo señalan, la disposición de apertura, de investigación. Lo pongo simplemente disposición de apertura. Pero ¿qué sucede si el fiscal dice, no, acá me han denunciado por denunciar, no han denunciado supuesto hecho de corrupción porque el alcalde es un creído, porque el alcalde no saluda, porque es un soberbio y no señala absolutamente nada? O sea, no menciona si ha tenido alguna participación en un proceso de contratación, en un proceso de adquisición, sino que es una denuncia muy subjetiva. Entonces el fiscal dice, acá no hay nada, ni siquiera posiblemente responsabilidad administrativa, entonces emite otra disposición que será, ¿qué disposición será? Si lo contrario a la apertura, ¿qué disposición podría ser? Si dice, no, no voy a aperturar investigación, ¿qué otra disposición podría emitir? ¿Cuál será la otra disposición, estimados participantes? Si dice, no voy a aperturar, obviamente será la disposición de archivo. Y es un archivo preliminar. El fiscal dice, ¿para qué voy a investigar? Son tantos casos que me llega y acá me está denunciando que los cocodrilos vuelan. Así que lo archivo, ¿no? Lo archivo, ¿no? Muy bien. Y fíjense que estas disposiciones son las decisiones que ha optado un fiscal, pero que de acuerdo a la función número 1, el asistente de función fiscal se va a encargar de proyectar. Entonces al asistente le pueden decir, ¿sabe qué, señor asistente? Toma acá la carpeta fiscal, evalúa tú el caso y luego me comentas. Entonces el asistente tendrá que decirle, muy bien, señor fiscal, acabo de leer el caso y veo que esto está para aperturar por tal o cual motivo. Por esta razón tenemos estos indicios. Es más, ni siquiera en ese momento es importante tener los elementos, porque eso va a partir de la misma investigación que se va a llevar a cabo, pero por lo menos nos tiene que generar, pues a través de la redacción del escrito, alguna duda o sospecha de que algo podría haberse suscitado, ¿no? Aperturamos. O si no, el asistente podría decir, acá no hay nada, no hay absolutamente nada y hay que archivarlo preliminarmente. Pero cualquiera sea los dos aspectos, viene a ser una decisión que adopte el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación y que el asistente en función fiscal lo va a proyectar. ¿Cierto? Que el asistente de función fiscal se va a encargar de proyectar. Esas son las disposiciones iniciales. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Sabemos, porque sigamos con las disposiciones, los plazos en el proceso son de estricto cumplimiento y son perentorios, ¿cierto? O sea, acá no tenemos un proceso de investigación longevo, un proceso de investigación que va a durar años, sino se entiende que se van a manejar tiempos procesales, dependiendo del tipo de investigación, obviamente, que vamos a tener. Naturalmente, si es un caso cuya denominación será simple, solo tendremos un promedio de 120 días para desarrollar una investigación, caso simple. Si es complejo, entonces el Código Procesal Penal me señala que tendré hasta 8 meses para desarrollar una investigación, siempre y cuando sea complejo. Y existen causales de complejidad, obviamente. Si el caso es de crimen organizado, ¿cuánto tiempo necesitamos, estimados participantes? Si es de crimen, ¿cuánto tiempo se necesita? Si es de crimen. Yo sé que crimen es un caso complejo, pero ¿cuánto tiempo necesito en las investigaciones de criminalidad organizada? Hasta 36 meses para desarrollar una investigación, ¿no? Entonces el fiscal, si yo les hablo del plazo, el fiscal, ¿qué puede emitir para controlar su tiempo? Cuando el fiscal, por ejemplo, se va dando cuenta que su plazo que inició por 60 días ya se va terminando. Digamos, el día martes ya termina. Entonces tendrá que decidir qué hacer el fiscal
Y lo más lógico que va a hacer pues el representante del Ministerio Público es emitir una disposición de ampliación de investigación preparatoria, ¿no? Eso emite. O algunos fiscales prefieren ponerle la denominación disposición de prórroga. Al final el efecto es lo mismo, ¿no? Una prórroga de investigación preparatoria se va manteniendo. Entonces a veces al asistente le dicen, a ver, verifica la carpeta fiscal. ¿Cómo vamos con el plazo? No, señor fiscal, lo que pasa es que este miércoles se concluye el plazo de los 60 días que hemos dispuesto. Entonces, ¿qué le va a decir el fiscal? Emita o trabaje o proyecte una disposición de ampliación. Y el asistente tiene que trabajar por la disposición de ampliación, ¿cierto? La disposición de ampliación, ¿ok? Y todo esto se puede dar en la primera fase o subetapa que son las diligencias preliminares. Y aquí vamos a pasar a lo siguiente. ¿Y qué sucede si se concluye el plazo de las diligencias preliminares y el fiscal encontró la famosa sospecha reveladora? O el fiscal encontró los indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho delictuoso. ¿Qué emitirá un fiscal? ¿Qué se emite, estimado participante, cuando tenemos la sospecha reveladora o los indicios reveladores? ¿Qué se emite? Ya, yo sé que una disposición, correcto, pero ¿cómo se llama esa disposición? ¿Cómo se llama esa disposición? Vamos a ver, ¿ya? Ok, acá tenemos prórroga, acá tenemos formalización. Claro, muy bien Armando, muy bien Mercedes, muy bien Ana, ¿no? Muy bien Ana, muy bien Mel. Una formalización, pues profesor, ¿qué está pasando con usted? ¿No? Es una disposición de formalización de investigación preparatoria, ¿no? Esa es la disposición que el fiscal va a emitir, digamos. Pero si el fiscal dice, o el asistente en función fiscal, quien está trabajando, dice, lo que pasa es que lamentablemente no se ha logrado identificar al autor y los presuntos autores de un hecho delictuoso. O quizás diga, se ha extinguido el ejercicio de la acción penal. O tal vez diga, ¿no? Ha muerto el investigado. O tal vez señale, no existe sospecha reveladora. Entonces, la pregunta es, ¿qué disposición emitirá un fiscal si es que no encuentra la sospecha reveladora o los indicios reveladores? También tiene que emitir una disposición, porque ya hemos dicho, la disposición son los documentos en los cuales se plasma la decisión de un fiscal. Es una decisión que adopta un fiscal. El fiscal siempre va a decidir en el proceso. De todas maneras, si no decide, le van a abrir la investigación correspondiente por incumplimiento funcional, ¿no? Pero, ¿qué tipo de disposición el fiscal emitirá cuando considera, por ejemplo, que no existen indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho delictuoso? Entonces, la disposición será la disposición de archivo. ¿Cierto? Archivo. Ya, ok. Pero, muy bien. Vayamos a lo siguiente, porque hay una gran infinidad de disposiciones. El Ministerio Público en diligencias preliminares inició con la investigación contra 2 personas. 2 personas están siendo investigadas a nivel de diligencias preliminares, 2. Pero luego del decurso de la misma, es decir, del decurso de la investigación, resulta que existen otras personas más que habrían tenido participación. Entonces el fiscal aperturó por 2 y luego se da cuenta que hay 5 personas más que también tuvieron participación. La pregunta es, ¿qué disposición emitirá el fiscal? Ojo, reitero nuevamente, el fiscal inició una investigación contra 2 personas, pero cuando está investigando se dio cuenta que solamente esos 2 no han estado o no han participado solo, sino hay 5 más que han tenido participación. ¿Qué emitirá el fiscal en esos casos? ¿Un nuevo proceso? ¿Un nuevo caso? ¿Un desglose? ¿Una acumulación? ¿Qué hacemos?
existe una disposición que es la disposición de incorporación de investigado. Y así podemos tener varios más, ¿no? Porque puedo tener la disposición de conducción compulsiva, puedo tener la disposición de desacumulación, puedo tener la disposición de derivación y también puedo tener obviamente la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Cada disposición que se tiene va a poseer su propia estructura, no es igual. Las estructuras tienden a ser diferentes de disposición en disposición, no son lo mismo. ¿De acuerdo? Son diferentes. Entonces, todo ello que les señalo puede emitir un asistente en función fecal. Es más, lo va a hacer, lo va a trabajar, porque eso es lo que señala su primera función. Eso es lo que señala su primera función. ¿Estamos bien, estimados participantes? ¿Sí? Estamos bien. Ustedes saben, cuando cualquier duda, tienen alguna pregunta, lo pueden formular y gustosamente pues vamos a responder las inquietudes que ustedes puedan tener. Y a propósito, quiero comentarles que esta clase es la antesala porque mañana, ¿no? Mañana. Pero antes de eso yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser asistente en función fiscal? A ver, todo lo que quieren ser asistentes en función fiscal escriban, yo quiero ser un asistente en función fiscal. A ver, ¿quiénes quieren estar por el lado bueno? Por el lado del Ministerio Público. No, mentira, ambos lados son buenos, pero igual, quienes quieren formar parte de la institución tan importante como viene a ser el Ministerio Público, es una institución grandísima, digan, yo quiero ser asistente en función fiscal. Por acá me dice Johnny, ¿no? Eric Johnny. Aquí también. ¿Quiénes querrán ser, obviamente, asistentes en función fiscal? Acá tengo a varios. Tengo a Edgar que me dice, yo quiero ser AFF. Lo que venga, dice Samir. Yo quiero ser asistente en función fiscal. Muy bien. Yo quiero ser asistente en función fiscal. ¿Quiénes más desean, pues, estimados participantes, ser asistentes en función fiscal? Leticia me dice, yo quiero ser un AFF, o sea, asistente en función fiscal. Armando, yo quiero ser AFF. Kimi, yo quiero ser asistente en función fiscal. Claro, ¿quién no quiere ser? ¿No? Y yo le recomiendo porque en su momento yo he sido también asistente en función fiscal, obviamente. Entonces, se aprende muchísimo. Yo me atrevo a decir que aprendes más el tema procesal siendo asistente en función fiscal como asistente que estando muchas veces en el espacio jurídico, porque el dinamismo es enorme. Es más, lo que sí les puedo decir es que si tú vas a decir ser asistente en función fiscal en una fiscalía provincial, tiene que ser muy hábil. Porque vas a tener que entrevistarte con los abogados, vas a tener que tomar declaraciones, vas a tener que sacar copia, vas a foliar, vas a tener que emitir, como les estaba señalando aquí, las disposiciones y entre otras labores propias, pero que vas a aprender proceso 100% garantizado. Toda persona que sabe y domina tema procesal, siempre su cimiento fue como asistente, ¿no? Porque es valioso. Entonces, es importante, perfecto. Tengo varios que quieren ser entonces asistentes en función fiscal. Mañana se va a aperturar un importante curso. El curso es en asistente en función fiscal que lo organiza Juris.p y mañana empieza la clase con el tema la organización del despacho fiscal. O sea, ustedes van a ver cómo está conformado los despachos fiscales, quién es el fiscal provincial, el fiscal superior, y aquí tenemos, pueden ver ustedes el volante, sí, ahí está el volante, ¿de acuerdo? Tenemos el temario, ustedes van a tener muchos ponentes, está el doctor Anthony Moreno Torres, quien es fiscal, está también el doctor Nelvin Espinosa, la doctora Mengoa Quispe, Henry Coronado, va a estar el doctor José Domingo Pérez, Yuri Toscano, entre otros ponentes, ¿no? El curso es en asistente en función fiscal. ¿Solo asistente en función fiscal? No, sino también asistente administrativo. Ustedes van a ver diversos temas como la organización y el manejo del despacho fiscal, van a ver también la labor del asistente en función fiscal, asistente administrativo, el sistema de gestión fiscal, las actas policiales, redacción de documentos fiscales 1 y 2, entre otros temas. Mañana inicia, así que este es un curso muy recomendadísimo, muy recomendado, para quienes obviamente quieren nutrir y perfeccionar sus conocimientos en las vías procesales y exclusivamente en la labor que tiene que desarrollar el asistente en función fiscal. Si tú estás interesado, llama ahora, llama ya, porque hay pocas vacantes, ¿ya? Muy bien.
5, ya. ¿Qué es lo que ellos... Hago preguntas y no. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver luego, vamos a compartir el tema de la dinámica. Me dice que pueden haber medias becas, ¿no? 5 medias becas, ¿de acuerdo? Ya, vamos a hacer entonces luego algunas preguntas para quienes puedan acceder a estas 5 medias becas. Ok, lo vamos a ir más adelante señalando. Simplemente lo que ahora vamos a ver es, si tú quieres participar, dele corazón a la pantalla para que podamos llegar a más personas. A ver, 30 segundos para poner corazones en las pantallas, estimados participantes. Vamos, pongan corazones en las pantallas para que podamos llegar a más personas. Eso también se está tomando en cuenta, de acuerdo, en este caso, por el equipo de Juris.p, estimados participantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, sigamos. Volvemos entonces aquí a lo que fue nuestra diapositiva. Nos habíamos quedado en las disposiciones, hasta ahí suficiente. Ahora, dentro de este importante curso, ustedes van a aprender a redactar una disposición. Ninguna disposición se redacta de la misma manera. La redacción de la disposición es distinta por obvias razones. Todos necesitan motivación naturalmente, pero es diferente. Ahora, no debemos quitar ese error que uno dice, no, lo que pasa es que yo necesito simplemente aquí que me den el modelito y ahí yo lo pongo, no, sino que nosotros también debemos tener en cuenta, ¿no? Muy bien, a ver, correcto, perfecto. Requisito, no dicen, requisito para ser asistente de función fiscal que tú seas bachiller. Pero para asistente administrativo que estés en el 8º ciclo. Ahora, dependiendo de la convocatoria, es distinto también. A veces te piden experiencia de 2 años en entidades públicas, pero a veces la experiencia es, en este caso, en entidad pública y privada. Entonces va a ser diferente dependiendo del distrito fiscal a la cual tú vas a postular, obviamente, estimado participante. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Como hemos hablado de disposiciones, que es una de las funciones que va desarrollando tus amigos los asistentes en función fiscal, luego tenemos los proveídos, ¿ya? Los proveídos. Vamos a ver, ¿ya? Voy a lanzar una pregunta, porque son 5 medias becas, ¿no? Son 5 medias becas. Voy a lanzar la primera pregunta, también para quienes están obviamente en el Zoom. Ustedes van a participar y van a participar, y quienes están en el TikTok también, pero vamos a ver, ¿ya? Luego de ello, ustedes, entiendo, dejarán su número a efectos de que el equipo de Juris.p se pueda contactar con ustedes y explicar más sobre lo que va a ser esta media beca. Entonces, vamos a empezar rápidamente con el sorteo de la primera media beca. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos para el sorteo de la primera media beca? Ok, vamos a empezar. Pregunta sencilla. Muy bien, mucha atención, ¿ah? Mucha atención. Vamos a ver, ustedes saben, quienes están en el Zoom tienen la opción de levantar la mano para que ustedes puedan adjudicarse a esa beca también. Pregunta, ¿qué vienen a ser los proveídos? A ver, ¿qué vendrá a ser una providencia? ¿Qué vendrá a ser una providencia? Vamos. Si alguno de ustedes me dice que es una providencia, si alza la mano y pueda participar, excelente, ¿no? Podemos escucharlo y en base a eso podemos ver qué es lo que nos está dando. Pero, ¿qué viene a ser una providencia? ¿Alguno de ustedes? Vamos a ver que aquí, ¿no? Acá tenemos participaciones por el TikTok. Vamos a ver, son documentos de mero trámite. Puede ser. Dar cuenta de un documento que ingresó, un mero trámite. Documento fiscal que no requiere motivación. Bueno, sí requiere motivación. Vamos a ver aquí, la primera persona que hizo una conceptualización respecto a lo que viene a ser una providencia ha sido Ali. Ya, ahí tenemos a Ali. Ali, quien se encuentra, no, en el TikTok, sí, en el TikTok, ¿de acuerdo? Aunque acá tenemos uno también, pero Ali, de acuerdo, señaló que son documentos de mero trámite. Eso es cierto en parte, porque todos los proveídos son de mero trámite, pero aparte de eso sirven para ordenar los diferentes actos de investigación que cotidianamente llegan al Ministerio Público, ¿de acuerdo? Al Ministerio Público. Entonces tendríamos a ver
Ali, entiendo que tendrá que escribir al interno de TikTok de juris.p, ¿sí? A ver si me dan los alcances. Tiene que comunicarse al 900-977-645. A ver. Que se comuniquen a este número. Ya, muy bien. A ver, Ali, quien dio la primera respuesta, ¿de acuerdo? Ella ha sido la ganadora de la media beca. Estimada Ali, puedes contactarte al 900-977-645. ¿De acuerdo? Reitero nuevamente. Puedes contactarte al 900-977-645 vía WhatsApp, entiendo también, ¿no? En estos momentos, para que el equipo de Juris.p pueda tomar tus datos y obviamente explicarte respecto a lo que va a venir a ser esta media beca, ¿de acuerdo? Estimada, a ver, Ali, si me confirmas ahí, ¿correcto? Escriba nuevamente al 900-977-645 para que el equipo de Juris.p pueda contactarse con tu persona y darte las indicaciones de cómo va a venir a ser este aspecto de la media beca. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Tenía otras participaciones más que son bastante interesantes. De prohibido, escrito presentado por las partes. Providencia es un acto donde el fiscal dejará como diligencia a seguir, ya sea en factor policial. Bueno, vamos a ver. Para dar una mayor explicación, lo que nosotros tendríamos que empezar señalando es qué es lo que suele lo que suele ingresar cotidianamente al Ministerio Público. ¿Qué escritos cotidianos, pregunta aquí a todos, ¿no? ¿Qué escritos frecuentes suele llegar al Ministerio Público? ¿Cuáles son los escritos más frecuentes que suelen llegar a la Fiscalía, estimados participantes? Escrito de apercibimiento, 1. Aparte del escrito de apersonamiento, ¿qué más? El escrito designando abogados, ¿cierto? ¿Qué más? El escrito solicitando copias, el escrito solicitando reprogramación de declaraciones, ¿no? El escrito en la cual se puede subrogar al abogado, escritos en la cual se señala defensa conjunta, escritos donde se va a mencionar los actos de investigación que el fiscal tiene que desarrollar. En pocas palabras, van a ingresar al Ministerio Público una gran cantidad de escritos que son presentados por la parte investigada, por el agraviado también, ¿cierto? O incluso por ahí también con algunos, por los testigos. Aparte de eso, las diferentes instituciones del Estado también pueden remitir documentación que previamente el fiscal solicitó a través de los oficios que fueron dispuestos en la disposición de apertura. Entonces, todos los escritos que van a llegar, hay que darle respuesta. Y esa respuesta que vamos a dar será a través de lo que viene a ser la emisión de una providencia. Por eso que cuando nos dijeron la providencia son de mero trámite, estaba bien, pero aparte de eso, la providencia nos ayuda a ordenar los diferentes documentos que suelen llegar en sede del Ministerio Público. Todo documento que llega, todo documento que hay que darle el proveído correspondiente. Hay que providenciar. Ojo, se encuentra como labor del asistente en función fiscal y es aquello que cotidianamente siempre va a elaborar. Siempre llegan escritos a sede del Ministerio Público y el asistente en función fiscal tiene que providenciar. Por ejemplo, diariamente te puede llegar cerca de 20 escritos, entonces tiene que hacer 20 providencias. Te puede llegar 10 providencias. ¿En cuánto tiempo tengo que providenciar? La idea es que ese mismo día que llegó, o mejor dicho, si bien es cierto, mesa de parte te da al día siguiente, pero una vez que ya tengas el escrito, ese mismo día tienes que providenciarlo. Tiene que dar respuesta. Esos son las providencias de mero trámite. Luego hablemos de los requerimientos. Miren, cuando hablamos de los requerimientos que también va a desarrollar nuestros amigos, el asistente en función fiscal, los requerimientos, estimados participantes, no gozan de autonomía. Un requerimiento no es autónomo, a diferencia de una disposición, porque en la disposición el fiscal decide qué hacer.
toma la decisión el fiscal en el caso de las disposiciones, ¿no? Pero los requerimientos no, ya que estos se formula ante quién se formula un requerimiento. ¿Ante quién formulamos un requerimiento? Ante el juez de garantías. Se formulan los requerimientos ante el juez de garantías y el juez evalúa dicho requerimiento para ver si lo declara fundado o si lo declara, por ejemplo, infundado. Ya no son como el caso de las disposiciones. Partiendo que los requerimientos se van a resolver por escrito y previa audiencia, vamos a pasar a continuación, utilizando la pizarra, vamos a ver qué tipo de requerimiento nos señalan. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, vamos a pasar entonces aquí a hacer mención a los requerimientos, que también va a proyectar nuestros amigos, los asistentes en función fiscal. Tenemos los requerimientos fiscales. Los requerimientos fiscales. Doctores, ¿qué decíamos? ¿A quién se requería, valga la redundancia, un requerimiento? ¿A quién requerimos un requerimiento? Al juez. ¿Pero qué juez? ¿Cómo se llama el juez? ¿Qué juez viene a ser? El juez de garantías. ¿Y quién es el juez de garantías? Porque esa es la denominación en realidad. Será pues lo que muchos conocen el juez de investigación preparatoria, porque es la primera fase, ¿no? A diferencia de una disposición, que era una decisión autónoma, en el caso de los requerimientos se tiene que pedirlo al juez. El juez tendrá que realizar una evaluación. ¿Qué requerimientos cotidianos encontramos? Vamos a ver. Pregunta a la clase, ¿no? ¿Qué requerimientos fiscales encontramos? A ver, vamos a ir por uno bastante particular y muy conocido también. ¿Qué es lo que sucede si el fiscal dice: tengo graves y fundados elementos de convicción que vinculen a una persona como autor o partícipe de un hecho delictuoso? La prognosis de pena es superior a 4 años. Evidencio peligro procesal y dentro de ello veo peligro de fuga y peligro de obstaculización. ¿Qué tipo de requerimiento emite el fiscal? A ver, vamos a ver. ¿Cuál será ese requerimiento? Requerimiento de prisión preventiva. Si el fiscal dice se cumplen los 3 presupuestos procesales que establece el Código Procesal Penal, entonces requiero una prisión preventiva, ¿no? Muy bien. ¿Y qué sucede si el fiscal dice yo estoy encontrando sospecha plausible? Sospecha plausible o probable de que existen elementos, ¿no?, que van a sindicar a una persona como autor o partícipe. Veo probabilidad de fuga, probabilidad de obstaculización. Entonces lo que se va a emitir es un requerimiento de detención preliminar. Un requerimiento de detención preliminar. Si el fiscal dice no, yo evidencio que esta persona se va a ir del país. Se va a ir porque veo mucho movimiento migratorio y me parece sospechoso esa situación. Entonces se emitirá un requerimiento de impedimento de salida del país. Ese es el requerimiento que va a emitir. Requerimiento de impedimento de salida del país. Si el Ministerio Público cuenta con un colaborador eficaz que le dio o mejor dicho, con un postulante a colaborador eficaz que le dio información relevante,
el fiscal dice, entonces me dijeron que la documentación que no se encontraba en la institución que yo he pedido se encuentra en el domicilio de uno de los funcionarios públicos. Entonces haremos los requerimientos de deserraje e incautación. ¿No? Tenemos esos requerimientos existentes. ¿Qué otro requerimiento más? Si el fiscal dice, yo quiero saber qué ha conversado Pepito con Jorgito. A mí me interesa saber qué conversación han tenido ambos, ¿no? ¿Qué le dijo Pepito a Jorgito en tiempo pasado? Entonces, el requerimiento que nosotros tendremos o que se va a requerir es un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Es otro requerimiento que vamos a encontrar, requerimiento de levantamiento de las comunicaciones. Si yo estoy investigando un caso de lavado de activo, ¿no? Entonces yo deseo saber, por ejemplo, si fulano tal ha recibido alguna suma de dinero a su cuenta bancaria. Entonces, en ese caso también yo puedo formular un requerimiento. ¿Qué requerimiento será? Si yo quiero saber si fulano de tal recibió o no recibió un depósito en sus cuentas bancarias. Voy a formular un requerimiento y esta vendrá a ser el requerimiento de levantamiento del secreto bancario. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otro requerimiento más puedo hacer? Si ya se concluye la investigación preparatoria, se emitió la disposición correspondiente, el fiscal podría emitir, si tiene elementos de comisión suficientes, ¿qué requerimiento emite? Si tiene elementos de comisión suficientes, ¿qué requerimiento emite un fiscal? Será pues el requerimiento de acusación. Emite el requerimiento de acusación. Pero si el fiscal dice, existe una causa de justificación, una causa de inimputabilidad, es imposible incorporar nuevos elementos de investigación al caso, nueva documentación, ¿no? Entonces, el requerimiento que se va a formular será lo contrario a la acusación. ¿Qué requerimiento vendrá a ser? Obviamente hablamos de requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Ese es el otro requerimiento que podamos tener. Siguiente. Si el fiscal tiene una investigación grandísima donde existe pluralidad de agentes, varias personas que son sometidas al proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, el fiscal dice, yo estoy investigando pues a 20 personas. De las 20 personas, 10 de ellas encuentro elementos de comisión suficientes y sobre las otras 10 no encuentro absolutamente nada. Entonces lo que va existiendo es una mixtura. A esa mixtura, el requerimiento que el fiscal va a emitir será un requerimiento mixto. El requerimiento que se emite vendrá a ser un requerimiento mixto. Y existen más, obviamente. Todos estos requerimientos procesalmente los tiene que realizar el fiscal, pero nuestro amigo el AFF, el asistente de función fiscal, los va a proyectar. Obviamente no todos, ¿no? Porque son tantos casos, va a proyectar pues algunos. Seguramente hará el requerimiento de levantamiento de la comunicación, el levantamiento del secreto bancario, por mencionar algunos, ¿no? Casi los requerimientos de prisión preventiva, detención preliminar y los demás lo trabaja el fiscal. Porque cuando uno formula un requerimiento, o la gran mayoría de requerimientos, no solamente se presentan escrito, sino que hay que sustentarlo. Y no es lo mismo sustentar si alguien lo trabaja y yo lo tengo que leer, que yo mismo haberlo trabajado y lo voy a sustentar porque yo fui con quien lo elaboró, ¿no? Entonces, estos son los requerimientos. Dichos requerimientos que van a ser evaluados, como lo hemos dicho, por el juez. ¿Qué puede hacer el juez con esos requerimientos, doctores? ¿Qué es lo que podría hacer el juez con estos requerimientos? Obviamente, si se encuentran debidamente motivados, muy bien elaborados, entonces los requerimientos serán declarados fundados.
ya sea que previamente se tuvo una audiencia o sencillamente un escrito que se presentó, pero ese requerimiento será declarado fundado. Caso contrario, el requerimiento será infundado, ¿no? Será un requerimiento infundado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y eso es lo que se va a elaborar a nivel, obviamente, del proceso de investigación. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, estimados participantes. Vamos a ver, volvamos acá a la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, o hemos estado analizando, fíjense ustedes, hemos visto que la primera función que realizan nuestros amigos, los asistentes de función fiscal, será elaborar proyectos. ¿Y cuáles son los proyectos? De providencia, de disposiciones y requerimientos. Vamos a hacer una retroalimentación. Participamos todos, ¿ah? Muy bien. Pregunta, vamos, ¿qué es lo que tiene que proyectar un asistente en función fiscal? Vamos, lo voy leyendo. ¿Qué proyecta un asistente en función fiscal? ¿Qué va a tener que proyectar? 3 cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 3 cosas que tiene que proyectar el asistente en función fiscal? Vamos, ¿qué proyecta el asistente en función fiscal? Primero, ¿qué proyecta? Vamos, acá lo voy leyendo. Dígame los 3, ¿no? Los 3 que proyecta. Vamos, estimado participante. ¿Qué proyecta el asistente? No, los 3, no solamente uno. Dígame las 3 cosas que proyecta un asistente. Imagínense ustedes que en la entrevista les preguntan, a ver, tú postulante a ser asistente de función fiscal, pregunta sencilla. ¿Qué es lo que emite un fiscal y por ende proyecta un asistente? Y ustedes muy bien lo han dicho, ¿no? Lo que va a tener a bien de proyectar son las disposiciones, los proveídos y formula los requerimientos. No nos olvidemos, ¿de acuerdo? Ya hemos explicado también qué disposiciones encontramos y hemos explicado respecto a lo que vienen a ser también los requerimientos. Tengamos en cuenta ello. Y todo eso forma parte de la primera función que va a realizar nuestro amigo el asistente en función fiscal. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora pasemos a la siguiente función. ¿De acuerdo? Bueno, voy a correr esta función que ustedes lo van a profundizar obviamente para irnos a la siguiente. Vamos a irnos a ver a esta, ¿no? Lo dejamos esta. Ok. Muy bien. Pasemos a la quinta función que tiene que desarrollar nuestros amigos, los asistentes en función fiscal. Es decir, se van a encargar de la custodia, del cuidado y la conservación de la carpeta fiscal. Y ahí pasamos con el sorteo de la siguiente media beca. Vamos con el sorteo de la siguiente media beca. Muy bien, mucha atención. ¿Cuál es la pregunta? Es la siguiente. ¿Qué viene a ser una carpeta fiscal? A ver, ¿qué vendrá a ser una carpeta fiscal, estimados participantes? Quienes están en el Zoom tienen la opción de levantar la mano, o si no, lo pueden hacer a través de lo que viene a ser el chat. Quienes nos están siguiendo a través de TikTok, también ustedes pueden dar respuesta. Mi pregunta es ahora, porque eso está relacionado con la función número 5. ¿Qué viene a ser una carpeta fiscal? Tengo a Merly Marchena, por favor, si podemos activarle el audio, ¿sí? Merly, ¿no? Adelante, Merly. A ver, si puede activar nuevamente. Merly, ¿sí? A ver, hola Merly, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. ¿Me lo escucha? Por supuesto que sí, la escucho fuerte y claro. Dime, ¿cuál es su respuesta respecto a la definición de una carpeta fiscal? Bien, con respecto a la carpeta fiscal, es aquellos documentos donde podemos encontrar ya sea la denuncia, el acta policial, los actuados, los oficios, las providencias, las disposiciones que la fiscalía, perdón, que el fiscal dispone con respecto al tema, al caso en concreto. Muy bien. Muy bien, estimada Merly, felicitaciones, felicitaciones. Usted se ha adjudicado
a la media beca para este importante curso que organiza Juris.p, Derecho a un clic, y que inicia el día de mañana, ¿no? Inicia el día de mañana. Solamente, por favor, a través del chat, si puedes dejar tu nombre completo, ¿no? Tu número de celular también, o escribir, mucha atención, estimada Merly, escriba este número, si lo podemos dejar ahí, al 900-977-645. ¿De acuerdo? Te contactas a ese número, das tu nombre completo al 900-977-645 para que el equipo de Juris.p pueda contactarse con su persona y decirte respecto al trámite y demás de tu media beca. Felicitaciones, felicitaciones. Muy bien, tengo conceptos también bastante importantes que ustedes han señalado y vamos a empezar mencionando, ojo, mucha atención, que la carpeta fiscal es un instrumento técnico de trabajo. Y eso es un concepto que señala el mismo reglamento de la carpeta fiscal. Ya ustedes en el curso lo van a ver obviamente con mayor profundidad. Lo que yo les puedo adelantar es que cuando se habla de la custodia o el cuidado de la carpeta fiscal, tiene su propio reglamento. Y este reglamento señala que la carpeta fiscal es una herramienta técnica de trabajo. Así lo denomina. Así lo señala. Herramienta técnica de trabajo. Vamos a ver acá la definición. El asistente de función fiscal se tiene que encargar de conformar, de organizar, de custodiar, de foliar, clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que requieran, ¿ya? Entonces, como esta es la función número 5, vamos a pasar ahora a la pizarra para explicar mejor cómo se va a dar la composición de una carpeta fiscal. ¿Me acompañan, por favor? Muy bien. Entonces, hemos hecho vamos a hablar quinta función, ¿no? Acá lo ponemos para que no nos olvidemos. La quinta función. ¿De quién? La quinta función de nuestros amigos los asistentes en función fiscal, ¿no? Su quinta función. Bueno, la quinta función está relacionado a lo que es la carpeta fiscal. Empieza hablando de la carpeta fiscal. ¿Y cuál es la definición que nos da sobre la carpeta fiscal? Viene a ser una herramienta técnica de trabajo. Esa es la definición que encontramos de carpeta fiscal. Una herramienta técnica de trabajo que va a tener que ser custodiada por parte del asistente en función fiscal. Custodiar no es otra cosa que cuidar la carpeta fiscal. Hay que cuidar la carpeta fiscal. Vamos a ver que esta carpeta fiscal, que es una herramienta de trabajo, va a tener un contenido. Entonces se habla del contenido de la carpeta fiscal. Pregunta: ¿qué creen ustedes, estimados participantes, que contiene una carpeta fiscal? ¿Qué va a contener una carpeta fiscal? Obviamente, ¿cómo inicia el proceso? A través de una denuncia. Entonces va a contener la denuncia, la carpeta. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que va a contener la carpeta? Yo tengo denuncia. ¿Qué más? Las declaraciones. Va a contener una carpeta fiscal, ya sean declaraciones testimoniales o declaraciones indagatorias, ¿no? Es decir, de los investigados. Cualquiera de los dos, pero eso contiene la carpeta fiscal.
¿Qué más puede contener la carpeta fiscal? Diversa documentación, como por ejemplo oficios. Puede contener memorándums. ¿Qué más puede contener la carpeta fiscal? Puede tener los informes y todo otro documento que sea importante para los objetivos de la investigación. ¿Ya? Eso contiene la carpeta fiscal. ¿De acuerdo? Ojo, vamos a ver. Esa carpeta fiscal, dentro de su contenido, también vamos a ver que todo esto que estoy señalando forma parte de la carpeta fiscal principal. La carpeta fiscal principal. Las denuncias, declaraciones, memorándum, oficios, actas, forman parte de la carpeta fiscal. Y si yo hablo, por ejemplo, de los cargos de notificaciones, de los cargos de los oficios, ¿dónde irá, doctores? ¿En la carpeta principal? ¿O tenemos otra carpeta más aparte de la carpeta principal donde irá precisamente lo que son cargos? Vamos a encontrar, aparte de la carpeta principal, una carpeta auxiliar. Una carpeta auxiliar. Por ende, tengo carpeta principal donde tiene los documentos más importantes y voy a tener también una carpeta auxiliar donde se van a encontrar los cargos de notificaciones, los cargos de los oficios, entre otros. Es complementario, ¿no? No tiene finalmente, como en el caso de la carpeta principal, documentación valiosísima. Ahora, con eso no estoy diciendo que lo que contiene la carpeta auxiliar no sirva, ¿no? Porque sí va a ayudar muchísimo, como por ejemplo verificar si un testigo o un investigado ha sido debidamente notificado. O si hemos solicitado una documentación en la institución del Estado, vamos a ver qué sucede si todavía no nos va remitiendo, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, esos aspectos también, ¿ya? Muy bien, pero en suma lo que tengo hecho. Ahora, sobre la cantidad de folio. Si yo voy a hablar del folio, de los folios, estimados participantes, ¿cuánto creen ustedes que es el número de folio como máximo que tiene que tener una carpeta fiscal? ¿Cuánto vendrá a ser el número de folio como máximo que tiene una carpeta fiscal? Doctores, en ningún caso nos dice el reglamento de la carpeta fiscal que debe exceder de los 200 folios. En ningún caso la carpeta fiscal deberá exceder de 200 folios, como máximo tenemos. ¿Y esto qué significaría? Que si yo tengo, por ejemplo, 210, 205, se pase de 200, entonces el asistente en función fiscal tendrá que crear una nueva carpeta fiscal. Una nueva carpeta fiscal porque ya se excedió del número de folio que señala precisamente el reglamento de la carpeta fiscal. ¿De acuerdo, doctores? Nota importante y que obviamente hay que tener en cuenta sobre la cantidad de folio de la carpeta fiscal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos señalar? En el caso de la carpeta fiscal, va el asistente en función fiscal tener que encargarse de la custodia. De la custodia de la carpeta fiscal. O sea, hay que cuidar la carpeta fiscal, ¿cierto? Y para ello el asistente tiene que verificar si se cuenta o no se cuenta con los anaqueles o archivadores. Se tiene que verificar ello. ¿Se cuenta con anaqueles o no? ¿Se cuenta con archivadores o no? Si no se cuenta, tendrá que realizar una gestión el asistente en función fiscal hasta que se adquiera la misma, ¿no? Hasta que se adquiera todo ello, porque es el encargado de custodiar. Es decir, tiene que verificar todo eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Tiene que evitar que la carpeta fiscal esté en un lugar donde le llegue el sol porque podría amarillarse.
tiene que cuidar de que no esté en un lugar húmedo porque las hojas se podrían debilitar y se podría romper. Entonces todo eso tiene que tener en cuenta y tiene que tener mucho cuidado el asistente en función fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, eso viene a ser, vamos a hacer una retroalimentación. Hemos dicho, el asistente en función fiscal, cuando se habla de la carpeta, primero partamos de la conceptualización. Y hemos dicho que la carpeta fiscal viene a ser una herramienta técnica de trabajo. ¿De acuerdo? La carpeta fiscal es una herramienta técnica de trabajo y nuestros amigos, los asistentes de función fiscal, se van a encargar de su custodia, de su cuidado. Para ello tienen que saber si existen anaqueles o archivadores. Y si existen los anaqueles y archivadores, tienen que estar en buen estado. Porque es responsabilidad del asistente la custodia, el cuidado. Si pasa algo, responsabilidad del asistente. O sea, no podemos tener carpetas fiscales en el piso o en otro lugar, ¿no? O incluso manchadas ni nada por el estilo, porque hay que darle el cuidado que corresponde. Asimismo, hemos hablado que en el contexto de definición, la carpeta fiscal es una herramienta técnica de trabajo y hemos mencionado su contenido, que contiene una carpeta, la denuncia primigenia, por la cual obviamente se apertura la investigación. Vamos a encontrar las declaraciones testimoniales o indagatorias. Podemos encontrar los oficios, los memorandos, los informes. Toda herramienta que cumple el objetivo de realizar la investigación irá dentro de lo que viene a ser la carpeta fiscal. Ojo, esta vendrá a ser una carpeta fiscal principal. En cambio, los cargos de las notificaciones, los cargos de los oficios, forman parte de una carpeta auxiliar. Sobre el número de los folios, como máximo, las carpetas fiscales tienen que tener 200 folios. No pueden pasarse de 200 folios. ¿Qué sucede si yo tengo 201? Entonces, necesariamente, estimado participante, se va a tener que crear otra carpeta fiscal, porque se ha excedido del número de folios que menciona el reglamento de la carpeta fiscal. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos, estimados participantes. Ahora volvamos acá a la pizarra, porque lo que hemos mencionado, ¿no es cierto?, es precisamente respecto a la carpeta. ¿Ok? Muy bien, estimados participantes. Vamos a ver ahora, porque veo que varias personas están conectadas, así que vamos a enviarles a continuación un saludo para cada uno de ustedes. Pregunta, estimados participantes, ¿de qué parte de nuestro hermoso Perú o del extranjero se encuentran conectadas o conectados en esta sesión de clase? ¿De qué parte de nuestro país se encuentran, estimados participantes, conectados? Tenemos de Ica, por ejemplo, Karina de Cusco, Merly de Cajamarca. Muy bien, estimada Merly, que ha sido la que se ha ganado precisamente su media beca, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también aquí a otro participante que están ahí conectados, por ejemplo, de Trujillo y de otros lugares más aquí en esta sesión de Juris.p. Erika Salazar desde Lima se encuentra aquí conectado. Ronald, que es desde Ica, también se encuentra conectado. Rodolfo, ¿qué tal? Desde Bolivia. Un saludo a Bolivia. Ana Claudia desde Tacna. Enedina Romero desde Lima también se encuentra conectada en esta sesión de clase el día de hoy. Eric de Puno, un saludo para Puno, todos nuestros amigos que nos ven hasta ahí a través de la plataforma de Juris.p. Muy bien, entonces vemos que tenemos personas de diferentes lugares conectados en esta sesión de clase. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, estimados participantes, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Hemos estado señalando entonces la función número 5. Y ahora vamos a ver otra de las funciones que tienen que desarrollar nuestros amigos los asistentes en función fiscal, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a ver. La función número 7 que va a poseer o que tienen nuestros amigos los asistentes en función fiscal, fundamentalmente viene a ser lo siguiente. Custodiar las evidencias y bienes relacionados con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente.
Aquí hablemos, por ejemplo, de las fiscalías comunes que tienen que realizar las diligencias como el levantamiento de cadáver. Cuando van a realizar estas diligencias, no nos olvidemos que ellos van a van a tener que cercar la escena del delito para que no exista contaminación de la misma, y todo lo que recaban en ese momento, que pueden ser casquillos de arma o el arma directamente, un arma blanca, entre otros, de acuerdo, estimados doctores, forma parte de la prueba preconstituida. Y esta prueba preconstituida, estimados doctores, se tiene que remitir a la oficina de bienes incautados. Es decir, vamos a encontrar una oficina de bienes incautados. ¿A través de qué? A través, obviamente, primero de una cadena de custodia. En la cadena de custodia se va a señalar o detallar cuáles son los bienes que se está remitiendo. El encargado de su disposición viene a ser el asistente, el encargado de la disposición de llevar todos estos bienes recae en la persona del fiscal. Y el encargado de tener que llevarlas será en este caso nuestros amigos los asistentes en función fiscal, en la cadena de custodia. ¿Y dónde lo llevan? A la oficina de bienes incautados. Todos los medios de prueba preconstituidos de ninguna manera tienen que encontrarse, estimados participantes, mucha atención, dentro de los anaqueles, muchísimo menos dentro de la carpeta. Se entiende todos ellos que tienen que estar ya remitidos a la oficina correspondiente. Esta es la función número 7. Luego tenemos la función número 8 de nuestros amigos, los asistentes en función fiscal, y este está relacionado básicamente a apoyar en la redacción de actas bajo la dirección del fiscal. Bajo la dirección del fiscal, la redacción de actas. Existe una gran infinidad de actas. Por ejemplo, la toma de declaraciones, ya sea testimoniales o de investigados, se plasma a través de un acta, ¿ya? Y para mejor entender, nuevamente vamos a utilizar la pizarra cuando hablamos de redacción del acta. Ok, muy bien. Vamos a ver en ese caso el acta fiscal, ¿no? El acta fiscal. Dentro del acta fiscal, donde nosotros podríamos evidenciar tipos de actas, o donde, mejor dicho, nosotros encontramos las actas fiscales. Tenemos las actas de toma de declaración. Al margen que sean declaraciones indagatorias o sean declaraciones testimoniales, pero esto se va a plasmar a través de un acta. Si el testigo no concurrió a tomar su declaración, no sabemos el motivo, pero se ha programado fecha y hora para su toma de declaración y el testigo no concurrió, entonces tendremos también un acta. ¿Cómo se denomina el acta? El acta de inconcurrencia. No vino. Entonces hay que levantar un acta. Si yo quiero notificar a una persona y no lo pude hacer a través de la central de notificaciones o no lo pude realizar a través de mi operador de notificaciones, entonces tendré que levantar también aquí un acta. Si es que yo lo quiero notificar por teléfono, por ejemplo, entonces será un acta de notificación. Y en esa acta de notificación tendré que precisar cómo lo notifiqué. Por mensaje de WhatsApp o lo notifiqué, por ejemplo, por lo que viene a ser correo electrónico. Pero tengo que precisar, tengo que señalar cómo lo he notificado, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, esta es una labor, incluso el acta donde se recaba información.
o el acta donde recabamos documentación, o el acta donde se señala el deserraje, el acta donde señalamos la detención, entre otros actas fiscales más, que va a tener que elaborar obviamente el fiscal, pero que va a contar con la ayuda de nuestro amigo el AFF, es decir, el asistente en función fiscal, ¿ya? El asistente en función fiscal. Esas son las actas. El acta tiene que ser detallado, tiene que estar muy bien elaborado, porque si lamentablemente no se trabaja de una forma adecuada, toda esta redacción de las actas podrían devenir en nulo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que poner los detalles que correspondan, los nombres adecuados. Tiene que estar la firma de quienes han intervenido. Tiene que encontrarse todo ello estipulado para que el acta fiscal tenga valor. Caso contrario, entonces va a haber nulidad. ¿Quién se encarga de la elaboración? Obviamente el fiscal. El fiscal firma las actas. Sin embargo, el asistente puede ayudarlo a la redacción del acta fiscal también. Ya eso con mayor profundidad, ustedes lo van a poder ver dentro de lo que viene a ser este curso que inicia. Doctores, hay un curso bastante importante que va a iniciar el día de mañana, y acá los voy a ir mostrando, ¿no? Es un curso de especialización en asistente en función fiscal. Ustedes lo pueden visualizar, ¿sí? Acá lo que nos están viendo, mañana ingresa un curso bastante interesante, es un curso de asistente en función fiscal. Van a estar fiscales enseñando obviamente este curso, y ustedes aparte de eso van a tener cursos gratis también, como es el curso de investigación preparatoria, que lo dicta el doctor Fran Almanza Altamirano, que es fiscal adjunto superior, y también el curso de diligencias preliminares, que es dictado por la doctora Rosario Palacio Meléndez, quien es defensora pública, ¿de acuerdo? Inicio el día de mañana y cuenta con la certificación del ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Si ustedes quieren tener más contacto respecto a lo que viene a ser este curso, pueden escribir, ¿sí? Acá lo podemos dejar el número, ¿no? Pueden escribir a este número, les voy a dar, quienes nos están viendo, que es el número, aquí está, 900-977-C45, ¿no? Reitero nuevamente, ustedes pueden escribir o llamar al número 900-977-645 para que el equipo de Juris.p pueda contactarse con ustedes y darle mayor explicación respecto a lo que va a venir a ser el día de mañana. Inicia este curso de especialización en asistente en función fiscal y asistente administrativo. Ok, vamos a ver. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, me parece. A ver, vamos a ver. Acá nos dice, acta de notificación, claro, agregando imágenes. Doctor, ¿en qué caso de archivamiento del presunto caso se archiva dentro del mismo MP? ¿O existe archivo central o general? No, a ver, en caso de archivamiento del presunto caso, ¿se archiva dentro del mismo MP o existe un archivo central o general? Ya, vamos a ver. Lo que pasa es que si ya tú tienes un caso archivado, primero esto tiene que ser declarado consentida. O sea, se tiene que consentir el caso, ¿no? Por ejemplo, si tú acabas de archivar una investigación en diligencias preliminares, tú corres traslado de los sujetos procesales para que ellos tengan el plazo de 5 días y, si lo consideran necesario, plantear un recurso de elevación a actuados, lo que algunos todavía hasta la fecha suelen denominar recurso de queja, a pesar que ya no es la denominación adecuada. Pero si la otra parte a la fecha todavía no presenta ningún tipo de recurso de elevación de actuados, entonces la cosa queda ahí, ¿no? Va a poder declararlo consentida y esta carpeta se va a quedar en el anaquel. Sin embargo, de acuerdo a lo que señala el reglamento de la custodia de la carpeta fiscal, lo que va a suceder es que esa carpetita se tiene, estimado participante, que llevar a archivo central. Archivo central se encargará de tener todas las carpetas. Ahora, no se le lleva a cada momento, obviamente. Cada medio año o cada año se hace una lista de cuáles son las carpetas que tienen los despachos fiscales para que precisamente puedan remitir al órgano correspondiente. ¿Ok?
Muy bien, estimados doctores, sigamos. La agenda fiscal. La agenda fiscal. El asistente en función fiscal se tiene que encargar también de elaborar y mantener actualizada la agenda fiscal. Ahora, si bien el centro fiscal tiene una sola agenda, pero el fiscal sí es responsable de poner las fechas de sus audiencias. Entonces, el asistente de función fiscal lo que se va a encargar es de poner las fechas, por ejemplo, de la toma de declaraciones o alguna otra diligencia que se va a desarrollar, pero en la primera subetapa del proceso de investigación, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta también, estimados participantes. ¿Qué más? Apoyar al fiscal en la recepción de denuncias verbales. Esto básicamente cuando nos encontramos en semana de turno, ¿de acuerdo? En semana de turno, entonces hay que recabar diferente documentación y obviamente las personas empiezan a plantear sus denuncias. Muchas de estas denuncias serán de manera verbal. El fiscal las recaba, pero el que le va a ayudar precisamente al momento de recabar será el asistente en función fiscal. Luego, otra función que realizan los asistentes es tener que generar, por ejemplo, las notificaciones. Pregunta, vamos a ver, pregunta a la clase y a quienes nos están viendo también. ¿A quién se notifica y a quién se cita? A ver, vamos, doctores. ¿A quién se notifica y a quién se cita? ¿A quién notificamos y a quién citamos? Obviamente, fíjense ustedes, a quien nos vamos a encargar de notificar es al investigado y a los testigos se cita. ¿Ya? Muy bien. Van a apoyar en la labor del turno fiscal. Certificar las copias que disponga el fiscal también es una función. Informar sobre el desempeño de sus funciones al fiscal superior. Esto sobre todo en el tema de evaluación, ¿no? Los asistentes de función fiscal están constantemente evaluados. Luego, ya esta 16 función no lo tenemos porque ya no estamos en tema de pandemia. Última función, y demás que disponga el jefe inmediato. Entonces, es muy posible de que el fiscal le dé algunas otras prerrogativas para que precisamente el asistente de función fiscal pueda desarrollar. Pero eso en base a lo que señala la función número 15. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Entonces, de esta forma estaríamos llegando a la parte final, pero sin antes, quiero nuevamente a ustedes invitarles porque el día de mañana estamos aperturando este importante curso especializado en asistente en función fiscal y administrativo. Son 120 horas académicas. Las clases son vía Zoom en el horario de 8 a 10 de la noche. Tenemos todo el contenido temático que se va a abordar. El día de mañana se inicia con la organización y funciones de los distritos fiscales. Y para mayor información, ustedes pueden escriban en este momento a través de lo que viene a ser el WhatsApp 900-977-645. Muy bien. De esta manera agradezco en primer lugar a Jures.p por la cordial invitación a mi persona, a quienes han estado conectados en esta sesión de clase. Felicitaciones a quienes han ganado sus medias becas y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.